Hola a todos. Desde las profundidades del Museo del Quijote, en uno de los lugares más mágicos de todo este edificio, estamos respirando el ambiente de los viejos libros que pueblan esta sala. Y es que el mes de abril es un mes dedicado precisamente a este objeto, el libro. El día 23 de abril se conmemora el Día del Libro y de los Derechos de Autor. Y también tenemos la oportunidad en este museo de nuestra ciudad de poner en valor todo el proceso que llevaba la elaboración de un ejemplar como este, al que ahora poca importancia le damos, está al alcance de muchos bolsillos. No era así en el siglo XVII, cuando se imprime en 1605 la primera edición príncipe de la primera parte del Quijote, en la imprenta madrileña de Juan de la Cuesta. Pues bien, no tenemos que viajar ni en el tiempo ni en el espacio, sino que tenemos que trasladarnos simplemente a nuestro Museo del Quijote para ver una recreación de esta imprenta, para aprender cómo se manejaba toda la maquinaria, que era auténticamente artesanal, y sobre todo para poner en valor lo que costaba elaborar un ejemplar como este y cuánto dinero tendría que haber detrás del atesoramiento de esta cantidad de libros en una biblioteca semejante. Si quieren acompañarnos por todo este proceso, desde el manuscrito original de Cervantes hasta el libro final, la edición de Don Quijote de la Mancha, continúen con nosotros en esta recreación de la imprenta madrileña de Juan de la Cuesta del siglo XVII. Estamos ahora mismo en la recreación de la imprenta madrileña del siglo XVII de Juan de la Cuesta. Esta imprenta donde ve la luz la primera edición de Don Quijote de la Mancha. Pero vamos a detenernos para hablar un poco de este invento que revolucionó la difusión de la cultura y del saber en Europa en el siglo XV. Estamos en el año 1440, cuando un herrero alemán, Johannes Gutenberg, con una serie de ensayos y de pruebas casi secretas, clandestinas, da con la invención de lo que ahora conocemos como imprenta, centrándose sus investigaciones en la ciudad alemana de Mainz, Maguncia en español. Pues es aquí donde este herrero, este Johannes Gutenberg, comienza a observar el funcionamiento de las prensas de uva para fabricar vino. Y centrándose en eso, y gracias a una idea revolucionaria, la de los tipos móviles, va a conseguir desarrollar lo que conoceremos más tarde como la imprenta. Pues bien, vamos a dar un salto en el tiempo y nos vamos a ir desde la Alemania del siglo XV al Madrid del siglo XVII. En concreto, en una ubicación, la calle Atocha. Aquí es donde estaba la imprenta de Juan de la Cuesta. Así es el nombre del impresor bajo el que aparece publicada la primera edición, la edición príncipe del Quijote. Aunque cabe destacar que en esta imprenta del siglo XVII, en un tiempo de hombres, son 3 las mujeres que dirigen el taller o el negocio. Nombres propios como María Rodríguez Ribalde, María de Quiñones o Catalina Gómez, que, como decimos, en una época de hombres dirigen un taller a la altura casi de la imprenta real. En este momento es Juan de la Cuesta quien dirige este taller, este negocio familiar, y es aquí donde llegará un Miguel de Cervantes con su manuscrito para imprimir esa primera edición. Toda esta información sobre cómo funcionaban las máquinas de esta imprenta del siglo XVII se consigue gracias a la magnífica labor de divulgación y de difusión cultural que se realiza desde la Sociedad Cervantina. Sociedad que tiene precisamente su sede en Madrid, en la calle Atocha, en la misma ubicación donde la imprenta de Juan de la Cuesta funcionaba en el siglo XVII. Y en concreto quiero agradecer la labor fundamental de José Francisco Castro, que es el gerente de la imprenta de esta Sociedad Cervantina, que nos enseña cómo funcionan todas las máquinas que tengo aquí atrás y que nos hace ver lo laborioso del proceso de elaboración de un libro.
Vamos a recorrer estas máquinas y me voy a convertir en un oficial cajista, en un oficial componedor, en un oficial prensista, para que veamos cómo funcionaba este proceso y sepamos cómo se pasa del manuscrito al libro de Don Quijote de la Mancha. Acompáñenme. Imaginemos que estamos en Madrid, año 1604, y es precisamente ahora cuando Miguel de Cervantes llega a la imprenta de Juan de la Cuesta con un manuscrito, el manuscrito de su puño y letra, en el que se ha escrito la maravillosa historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para pasar de este tipo de letra a por tanto de un manuscrito a una letra ya impresa, en la imprenta tienen que hacer una serie de trabajos. Cuando el encargo es aceptado por parte del impresor, lo que tendremos es a un Miguel de Cervantes totalmente pendiente de todo el proceso. Esta es una de las curiosidades de la publicación del Quijote, y es que en los 2 meses que duró toda la elaboración de la impresión de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, se cuenta que Miguel de Cervantes no se separaba de la imprenta, vigilando las labores de los distintos oficiales y en muchas ocasiones enfadándose ante la cantidad de errores o de chapuzas que cometían para transcribir su obra. Pero lo cierto es que llega el manuscrito, se lee y comienza la labor de elaboración del libro, empezando por el oficial cajista. Y es que en estos pequeños cajones, en estas cajitas, tenemos este invento que revolucionaría la imprenta y la forma, decimos, de transmitir el saber en Europa, que son los llamados tipos móviles. Un tipo móvil no era otra cosa que un bloque de metal con una letra esculpida en relieve, y que además en la mayoría de las ocasiones era necesario esculpirla de alguna forma a la inversa, para que a la hora de imprimirla esa forma fuese la adecuada. En casos como la O no se ve, pero en casos como la G, la R o la B, vemos claramente cómo estos tipos móviles tienen las letras así. La elaboración también depende de Gutenberg, que decide hacer primero una especie de molde de madera en el que la letra es tallada, como decimos, a la inversa. Este molde de madera se rellena de metal líquido, de aquí la importancia de sus conocimientos como herrero, y es así como se elaboran estos tipos móviles. Pues bien, el oficial cajista tiene uno de los trabajos más laboriosos que podríamos decir, y es que letra a letra va componiendo todo el texto, palabra por palabra, línea por línea, y lo compone gracias a algunas herramientas que vemos aquí. La primera, tipo móvil; la segunda, el componedor, es decir, esta especie de placa que se va colocando para que letra a letra el cajista vaya escribiendo las palabras, o mejor dicho, transcribiendo las palabras del manuscrito. Una vez colocadas en el componedor, todo el texto se metía en la galera. La galera es precisamente esta estructura en la que el texto se introduce siempre con los tipos móviles de metal. Pues bien, una vez introducidos, en la galera se añaden ciertos bloques para fijar el texto y que de alguna forma no se mueva, porque será sobre este texto en metal sobre el que se deposite la tinta que tendrá que impregnarse más tarde en el papel. Pero lo cierto es que aquí acaba la labor bastante ardua de este primer oficial, del oficial cajista, en transcribir letra a letra todo el texto, en llenar el componedor, en llenar las galeras y en formar esas primeras galeradas, es decir, el tramo de texto que ocupa una galera. Una vez que estaban inmovilizadas, llegaba el siguiente oficial para hacer la segunda parte del trabajo. Vamos a conocer ahora al oficial batidor. Estamos ahora en el puesto del oficial batidor. Batidor, que es una palabra que viene de batir, porque este es un poco el proceso que se tiene que hacer para fabricar la tinta.
Aunque más adelante hablaremos del papel, que no se fabricaba en las imprentas, es cierto que la tinta sí se fabricaba en cada una de las imprentas. Y además era una especie de fórmula secreta que los impresores se guardaban mucho de mantener, como decimos, en secreto, porque la calidad de esa tinta iba a ser determinante para la calidad del trabajo final. ¿Cómo se hace la tinta que necesitamos para imprimir en este tipo de imprentas? Pues lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre el uso de la tinta china que conocemos, que es una tinta negra muy líquida, ideal para escribir a mano, para mojar la pluma en el tintero, para que la pluma deslice sobre el papel y para que pueda impregnar el papel, de la tinta que se necesita para imprimir con imprenta, no para escribir a mano. Pues bien, en este caso, la tinta se elabora con una mezcla de aceite de linaza que se calentaba, se ponía a cocer poco a poco y al que se le añadía el llamado negro de humo. El negro de humo no era ni más ni menos que un hollín machacado, triturado. Con esta mezcla bien batida, de ahí el oficial batidor, lo que se conseguía era una tinta negra, pero con una textura mucho más densa que la tinta china que conocemos, algo parecido a lo que sería el betún. Pues bien, el oficial batidor, con ese betún y con la ayuda de una espátula, extendía sobre una superficie de madera toda la tinta, todo ese betún negro, toda esa tinta de negro de humo. Y a continuación cogía estas dos herramientas. Son los llamados tampones o balas, que consistían en su forma, en una suerte, en una especie de embudo de madera que estaba hueco, vacío, y al que se rellenaba de lana de oveja. Una vez rellenado de lana de oveja, se le ponía en la superficie una piel que tenía que quedar bien tensa para que no hubiese ningún tipo de arruga que pudiese dificultar a la hora de impregnar la tinta. Pues bien, esta piel se comenta que en ocasiones era incluso elaborada con piel de perro, por ser una piel especialmente poco porosa y muy adecuada para este tipo de trabajos. Una vez que este betún, esta tinta, el oficial batidor la había extendido una fina capa sobre la madera, con estas balas lo que se hacía era impregnarlas y se impregnaban de forma que se depositaban sobre la tinta y en movimientos circulares se impregnaba toda la bala. Para repartir perfectamente esta tinta y para que no quedase ningún grumo, después entre ellas las balas volvían a frotarse para, como digo, romper los grumos y que la tinta estuviese repartida de la forma más uniformemente posible. Y entintadas las dos balas, se acudía a estas galeras, es decir, a esta zona donde ya tenemos nuestro texto, y si imaginamos que está compuesto todo el texto, el batidor lo que hacía era impregnar con la tinta en movimientos circulares y presionando, nunca arrastrando, sino presionando firmemente todo el texto. Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el batidor impregna de tinta toda esta superficie, hay tinta tanto en los tipos móviles, que son los que queremos marcar, como en el resto de zonas, de forma que al poner el papel sobre toda esta superficie podríamos tener lo que son los márgenes sucios, entintados, pero también para esto tenemos una solución en la siguiente máquina que veremos. Dejemos al oficial batidor y avancemos hasta el oficial prensista. Una vez que el oficial cajista ha compuesto el texto en la galera, una vez que el batidor ha impregnado con esta tinta hecha en casa, con esta tinta casera de la propia imprenta, tinta de negro de humo, todo el texto, llega el momento en el que hay que colocarlo y hay que pasarlo al papel, gracias precisamente a la prensa.
Y si antes explicábamos que la tinta era algo que se fabricaba en la propia imprenta, tenemos que hablar ahora del papel, porque el papel no se fabricaba en las imprentas, se compraba y se adquiría. El papel, que nosotros conocemos como este producto que está hecho de básicamente pasta de madera, es decir, de celulosa, realmente comienza a hacerse de este material en torno al año 1850. Pero estamos hablando del siglo XVII y aquí el papel estaba hecho de tela, básicamente de lino. Los molinos papeleros se encargaban de machacar, presionar, triturar trapos de lino que después se lavaban, se secaban, se estiraban, se planchaban en finas láminas y es así como se elaboraba el papel. Por tanto, con este papel de lino y con este texto ya entintado por el batidor, le llega el momento al oficial prensista, que lo que hace es lo siguiente: se coloca sobre este carro, es un elemento que dispone de un sistema en el que con unas ruedas entra y sale de la prensa, se coloca, como decimos, el texto, las galeradas. Todo está absolutamente entintado y aquí tenemos la parte superior con el tímpano, así es como se llama esta tapa. En el tímpano se coloca el papel sobre el que se va a imprimir el texto que hemos seleccionado. Como decíamos, el problema es salvaguardar unos márgenes limpios del resto del texto que sí que queremos que aparezca con la tinta. Y para eso usamos esta especie de plantilla llamada frasqueta. La frasqueta lo que me hace es de alguna forma proteger y salvaguardar todos los márgenes, de forma que queden limpios y solo aquí aparezca el texto marcado con la tinta, ¿verdad? Una vez que está colocado el papel, recordemos, papel de lino, una vez que está situada la frasqueta protectora de las guarniciones o los márgenes, lo que hacemos es cerrar con las bisagras que tiene el tímpano sobre el texto que hemos entintado. Una vez que se cierra este tímpano, lo que haría el oficial prensista sería empujar el carro hasta la prensa y con esta manivela, con esta barra, hacer bajar un peso importante para que quedase prensados todos estos tipos móviles, de forma que una vez introducido el carro con el peso bajado y bien apretado con esta barra, se imprimían estos tipos móviles entintados. Se deshacía de nuevo todo lo que se había hecho y lo que obteníamos ya sería la página o las páginas de este pliego de papel. Y es aquí donde termina la función del oficial prensista. Le llega de nuevo el turno al batidor, este que nos había entintado todo, porque también a él le toca la parte de deshacer toda la galera, deshacer todo el texto y tipo por tipo recuperarlos, lavarlos, limpiarlos muy bien y secarlos para devolverlos de nuevo al oficial cajista, que sigue montando otros textos. Imaginemos, no perdamos de vista, que esta primera edición del Quijote, lo que se llama la edición Príncipe, de ella se imprimieron de una tirada 1800 ejemplares, que era una barbaridad para la época. Imagínense el trabajo absolutamente artesano que hay detrás de todo este proceso. Pero continuemos, que aún nos quedan más cosas por descubrir. Una vez que salimos de la prensa con el pliego impreso, con este papel totalmente impregnado en la tinta fresca, lo que necesitamos es ponerlo a secar. Y como si de una prenda de ropa recién lavada se tratase, en las imprentas había una zona de tendedero, de secadero, donde normalmente los mozos ayudantes eran los que se encargaban de pliego a pliego ir colocando las distintas páginas para que esa tinta terminase de secar al aire y pudiese después manipularse para llegar hasta el librero. Pues bien,
así sale de la prensa nuestro primer pliego. Pliego, por cierto, una palabra muy curiosa para hablar de este papel, y es que la palabra viene porque el papel sobre el que se imprime y con el que se va a hacer el libro debe después plegarse, de ahí que lo llamemos pliego. Aunque parezca increíble, sobre todo pensando en el proceso de elaboración de un libro hoy en día, este era el momento final del libro en la imprenta. Aquí es donde terminaba la labor de los oficiales de la imprenta de Juan de la Cuesta, y es que así salía directamente al librero, en este caso a Francisco de Robles, el librero madrileño que venderá el Quijote. Por tanto, un primer momento de sorpresa, y es que el Quijote se vende así, en pliegos, en la librería. Ahora bien, si la persona que lo compra, el comprador, decide que quiere convertir esto en un libro y quiere encuadernarlo, lo que ha de hacer es llevarlo a un encuadernador, otro oficio, otro taller totalmente distinto y al que hay que sumar el precio. Esto del precio también es un dato muy curioso, y es que el precio del Quijote, como el de todos los libros de la época, no lo fija ni el impresor ni el propio autor, sino el gobierno, en este caso la corona, que establece un precio máximo para el Quijote. En este caso, la corona dice que autoriza a que cada uno de estos pliegos se vendan por la cantidad de 3 maravedís. 3 maravedís es lo que costará este pliego, que después tendrá que imprimirse 1800 veces, hasta 83 pliegos, que son los que componen con las 4 caras por un lado y por otro este maravilloso libro, Don Quijote de la Mancha. Así sale, como decimos, al librero, y será después cuando cada cliente vaya a encuadernar, si así lo desea, este libro. Si así lo desea, porque el proceso de encuadernación era mucho más caro. Ya no tenía un precio establecido por la corona, sino que el precio dependía de muchas cosas, como por ejemplo del material con el que se encuadernase, de todos los ornamentos que se pusiesen. No era lo mismo una encuadernación en madera, en cartón, en papel o en piel. No era lo mismo que esa encuadernación tuviese apliques de metal, incluso joyas preciosas incrustadas, o que fuese una encuadernación totalmente sencilla. Por tanto, podía pasar desde 50 maravedís a 700 maravedís en la época. Lo que es curioso es saber que así es como sale de la imprenta, y que una vez que yo como compradora adquiero el Quijote de esta forma, decido ir a un encuadernador. Veamos cómo es el proceso de este otro taller de encuadernación. Estamos en un telar de encuadernar, y lo que estamos viendo es cómo todos estos pliegos son literalmente cosidos con aguja e hilo, en este caso aguja y cuerda, a este telar, cosidos por la zona de lo que llamaríamos después el nervio. Pues bien, una vez que va pliego a pliego, cuadernillo a cuadernillo, cosiéndose, estas cuerdas se anudarán y se cortarán. De ahí que cuando nosotros cogemos un libro, lo primero que vemos es una suerte de costura, una costura tal cual en la zona de los nervios, del lomo. Una vez que está cosido el libro, y antes de colocarle las tapas, lo que se hace es cortar los márgenes de las hojas, y siempre en este orden, es decir, primero se cose y después todos estos bordes que aquí vemos de forma tan irregular, una vez cosidos es cuando son cortados. Si lo hiciésemos al revés, correríamos el riesgo de que quedase irregular la longitud o la anchura de estas páginas. Por eso primero coser, fijar bien la zona del lomo y después cortar para que quede perfectamente cuadrado. De ahí que esta parte del libro se llame el lomo, pero estas otras 3 partes, donde vemos los bordes de las páginas, se llamen los cortes, precisamente porque son cortados al final del proceso.
Para asegurarnos la firmeza, lo que se vuelve a hacer ya en el proceso de encuadernación es colocar de nuevo peso, una prensa para prensar este libro, ya sin libro, que acaba de coserse, que acaba de cortarse, al que se le han añadido, como decimos, unas tapas que podían ser de distintos precios según el material del que estuvieran elaborados. Y con este peso final es como el libro salía y podía ser adquirido nuevamente por el comprador. Un comprador que, como decimos, ya había comprado los pliegos en la librería, a los que habían llegado desde la imprenta y que ahora tenía que comprar o pagar por el proceso de la encuadernación. Muchísimas etapas para pasar de ese primer manuscrito que trae Cervantes en mano a la imprenta de Juan de la Cuesta, hasta llegar al libro, y repetimos, 1800 ejemplares de esta primera tirada. Lo cierto es que unos meses después es tal el éxito que tiene Don Quijote de la Mancha que se pide una segunda edición con otros 1500 ejemplares. Y esto, como se pueden imaginar, hace que se reinicie el proceso. Es absolutamente llamativo el hecho de que de nuevo pasamos por el oficial cajista, el batidor, el prensista, el paso de la imprenta al librero y después al encuadernador, en el caso de que el comprador lo juzgase necesario. Es decir, no se guardan, no se conservan los textos, de forma que en una segunda edición el cajista tiene que volver a montar tipo a tipo, letra a letra, todos los textos que componen todos los capítulos de Don Quijote de la Mancha. Un oficio, como decimos, muy arduo, muy laborioso, pero un oficio que nos ha legado la maravilla de poder transmitir esta obra. Hemos de decir que la primera parte se publica en 1605 y 10 años después ya es conocida en toda Europa, en un éxito sin precedentes. Y es que estamos hablando de la obra universal de la literatura más famosa de todos los tiempos, Don Quijote de la Mancha. Pues bien, toda esta ha sido la historia que está detrás de todos y cada uno de los ejemplares que podemos ver aquí. Así que si han ahorrado los suficientes maravedís para poder adquirir alguno, esperamos que disfruten de la lectura del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y que nos sigan acompañando en futuros capítulos para que continuemos leyendo juntos el Museo del Quijote.